Like a Dragon: Pirate Yakuza en Hawái es el bastión más reciente de una de las sagas de videojuegos más queridas por su público. Yakuza, como originalmente se le conoció a esta serie, pretendía representar desde la jugabilidad y su narrativa la forma de vida de estas organizaciones criminales japonesas, ofreciendo a su vez un mundo abierto lleno de misiones y actividades por hacer. En 2020, sin embargo, luego de una larga vida que dio al menos 7 entregas numeradas, la serie Yakuza decidió dar un giro y construir una imagen más amena para aquellos quienes no habían seguido la serie hasta ahora. Con ello, Yakuza Like a Dragon vino a ser un cambio de perspectiva dentro de la serie, no solo debido a una diferencia en su jugabilidad, sino también ayudado por el enfoque en otro protagonista. Ya con la mudanza del nombre que llevó a la serie a llamarse Like a Dragon, llega una entrega spin-off que, si bien recupera uno de los personajes más queridos por los fans de la saga original, también lo pone en una situación muy particular que agrega más sabor a una estructura que de por sí era interesante y permite a cualquiera que no conozca la saga empezar a inmiscuirse en ella. Esto es Like a Dragon: Pirate Yakuza en Hawái, el cual ya pudimos probar en Indigo Geek y aquí te contamos qué tal nos pareció. Goro Majima tiene amnesia y ganas de pelea. Like a Dragon: Pirate Yakuza en Hawái cuenta la historia de Goro Majima, quien anteriormente fuera miembro honorario de uno de los clanes de yakuzas más poderosos de Japón. El juego inicia con Majima náufrago en alguna isla de Hawái con una pérdida importante de la memoria, posteriormente siendo salvado y ayudado por un niño que habita en la isla. En agradecimiento por este acto desinteresado, además de por un cariño casi paternal que termina desarrollándose, Majima promete al niño una aventura fuera de la isla, en tanto el pequeño no ha salido nunca de ella y está ansioso de conocer el mundo. Junto con esto, Majima también quiere recuperar la memoria y piensa que podría ser de ayuda a acudir a unos ex yakuzas que, según se entera, también están en alguna isla de Hawái. Sin embargo, buscar quien lo lleve a esta isla donde se alojan los ex yakuzas dará como consecuencia que Majima se convierta en el capitán de un barco pirata. Este puesto, dada la personalidad del antes conocido como el perro rabioso de Shimano, le queda como anillo al dedo y antes de recuperar la memoria, se verá envuelto en la búsqueda de un tesoro legendario que promete algo que va más allá de varios millones de dólares. Una verdadera historia de piratas y mucho más. La historia de Majima convirtiéndose en un capitán pirata es sumamente divertida, y esto es algo que francamente se podía deducir desde el tráiler. El guión toma la forma de una clásica historia de piratas en la que el objetivo principal es encontrar un tesoro, pero que también aborda cómo se construye la lealtad de la tripulación hacia un capitán sumamente carismático y que se preocupa por sus compañeros de embarcación. Con esto, también se dan varias líneas narrativas que se construyen desde ideas como la traición, la avaricia o el hambre de poder, así como también el contraste con la familia, la responsabilidad y la redención. Esto, dentro de la idea de la búsqueda del tesoro, da como resultado un entramado de historias que es finalmente satisfactoria, aun con algunos detalles que pecan de cursis en el guión. Como suele ser en los juegos de mundo abierto, se ofrecen varias misiones secundarias que tienen historias igualmente muy interesantes. Además, muchas de ellas van a sacarle a los jugadores una franca y sonora carcajada, y en tanto el humor característico de la serie Yakuza se retoma también en esta entrega. Esto genera no solamente personajes secundarios y circunstanciales plenamente absurdos, sino también historias que, dentro de su tono cómico, dan un desarrollo escrito con mucho corazón y un trasfondo muy humano. De perro loco a lobo de mar. Complementando a la historia clásica de piratas, se añade también una jugabilidad que busca complementar la experiencia de ser uno de estos navegantes. Los puntos claves de ello están en los tipos de combate y batallas que ofrece este título, pues aunque hay varios elementos que recuerdan al origen beat 'em up de la serie Yakuza, en Like a Dragon: Pirate Yakuza en Hawái hay añadidos que son clave para diferenciar a esta entrega. Una de ellas, por ejemplo, es el estilo de pelea pirata. Este complementa al modo perro loco, que contiene combos y algunos recursos mucho más basados en las artes marciales de uno contra uno. Por el contrario, el estilo pirata utiliza más elementos de control de grupos y ataques a distancia, como lo son espadas piratas, armas de fuego y una que otra sorpresilla legendaria. Ambos estilos dan batallas frenéticas y profundas que ofrecen varias posibilidades para vencer a grupos de enemigos. Junto con esto, se ofrece también una nueva mecánica de batallas pirata que se divide en dos fases, una batalla entre barcos y la batalla a bordo para vencer a los capitanes cuerpo a cuerpo. Esta es probablemente una de las cosas más interesantes del juego, en tanto realmente se siente la epicidad de una batalla pirata, haciendo sentir al jugador como un capitán que tiene la responsabilidad de cuidar a sus tripulantes mientras estos le muestran su respaldo y lealtad. El deseo de conocer el mundo. Por otra parte, una de las características de la saga Yakuza es la cantidad de actividades que hay por hacer dentro de su mundo abierto. Entre ellas se pueden encontrar misiones secundarias y tareas que ayudarán a crecer la tripulación del barco.
siendo evidentemente las más difíciles de completar las que darán como recompensa a mejores tripulantes. Por otro lado, se puede también ganar un buen dinero venciendo a criminales buscados por la policía o explorando por cofres del tesoro por todo el mapa y venciendo a los piratas que se interpongan en el camino. Ahora, que si lo que se quiere es descansar un poco de la vida criminal, este mundo tiene una cantidad enorme de minijuegos y distracciones que también dan algunas recompensas, como carreras con cars, golfito, tiro al blanco o incluso máquinas recreativas con clásicos completos de Sega. Like a Dragon, Pirate Yakuza en Hawái invita al jugador a perderse en su mundo entre las misiones principales, ya sea para encontrar recursos que mejoren la capacidad de ataque de la tripulación o para ganarse algunos elementos estéticos que permitan personalizar a Goro Majima y a su barco. Además, varias de estas actividades son de corta duración, lo que permite pasarse horas yendo de una cosa a otra sin aburrirse, aun cuando algunas de ellas pueden parecer algo repetitivas. La calificación de este título es de 9.0. Like a Dragon Pirate Yakuza en Hawái ofrece toda la experiencia de ser un pirata clásico, con batallas épicas tanto en barco como cuerpo a cuerpo. La diversión durará horas y horas. Junto con esto, también hay una historia principal que recordará a las mejores narrativas piratas que existen en los medios.